Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy vamos a tener nuestra tradicional mesa con los principales encuestadores del país para analizar cómo va la elección del 2018, la más grande de la historia de México. Y para terminar, con nuestros colaboradores Andrés Antonius y Gerardo Esquivel, vamos a hacer un corte de caja sobre las diferentes fuerzas políticas en víspera de la definición ya de los candidatos presidenciales. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Bueno, el año está llegando a su fin y el ambiente electoral cada día es más palpable. Ayer Andrés Manuel López Obrador reveló su proyecto alternativo de nación 2018-2024 ante el Pleno Morena e hizo un llamado a la unidad del partido de cara a las elecciones que vienen. También el Frente Ciudadano, conformado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, presentó su plataforma electoral ante el INE en medio de una crisis por la presunta opacidad del método para elegir a su candidato presidencial. Mientras tanto, el tricolor, el PRI, todavía sin candidato, se aboca a polarizar la elección entre su plataforma, entre el PRI y la alternativa de Morena. A esto debemos sumar la odisea que enfrentan los candidatos independientes como la expanista Margarita Zavala y el gobernador de Nuevo León, el Bronco, cuyo papel en los comicios aún todavía es incierto. Según el Latinobarómetro, debemos alistarnos para unas elecciones bastante complejas debido a la gran cantidad de posibles candidatos. Y para ponernos al corriente con los cómo van en estas elecciones, con los punteros, cómo va la aprobación del presidente, en fin, como cada rato, porque ya no es cada mes, cada rato está con nosotros Francisco Abundis de Parametría. Paco, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Roy Campos de Consulta Mitowski. Roy. Ulises Beltrán, de BGC. ¿Cómo estás, Ulises? Muy bien, gracias. Y Jorge Buendía, de Buendía y Laredo. ¿Cómo estás? Leo, ¿cómo están? Oye, antes de entrar al tema de cómo van las preferencias, etcétera, les manda a preguntar Javier Tello, de la mesa de ayer. Dijo que nos pasamos siempre hablando de la oferta política, pero no de la demanda, de lo que están demandando los ciudadanos. ¿Hay manera de medir, Ulises, lo que están demandando los ciudadanos? ¿A qué te refieres? Si entendemos por demandando, ¿cuáles son las, digamos, a la pregunta, cuál es el principal problema del país, qué es lo que usted esperaría de las elecciones, etcétera? Pues sí, han reinado desde hace mucho tiempo dos temas fundamentales, problemas económicos, obviamente el de inseguridad, y creo que todos estarán de acuerdo en que el tema corrupción empieza a aparecer de una manera conspicua en las encuestas, también como otro tema relevante. Pero hay diferentes segmentos, digamos, del electorado que demandan otras cosas. Yo creo que sí, digamos. O cosas diferentes, digamos. Esto es muy grande, o sea, la cantidad de personas que lo dice es tan amplia que difícilmente hay una segmentación muy notable en alguno de los sentidos. Pero ciertamente yo creo que en estratos bajos, obviamente la demanda principal casualmente es de economía, y tiene que ver con empleo y mejores salarios. Sí. Y a medida que avanzas en estratos, probablemente vaya... Si hiciera un sesgo muy grande, Leo, tampoco es así dramático, los temas de seguridad prevalecen más. Quizás eso sería lo único que viéramos, ¿no? Lo único es, ¿esto van a ser temas de campaña o son demandas? Sí. Son demandas, pero yo creo, por ejemplo, que el empleo no va a ser tema de campaña. No, es decir, yo nunca he visto estos temas, bueno, sí. Como un tema diferenciador. Sí. O sea, lo que decía Javier es que él cree que hay una demanda populista, de corte populista, que digamos puede atender en ese momento a él. La oferta, esa demanda sería López Obrador y en cierta medida el frente. ¿Sí me entiendes? Ver, todos van a ser populistas. Son campañas y a ver, de repente López Obrador dice un salario universal y también ya el PAN también ya dice salario universal. La renta universal. Ya están hablando brevemente, Leo, esto del populismo tiene ya dos vertientes. Una es esta económica a la que estamos acostumbrados, mayor Estado, mayor intervención, mejores salarios. Pero hay otra que tiene que ver con outsiders, es decir, con elegir personas que son
ajenas al establishment político por tradicional. El enojo que haya la partidocracia. Por el enojo, pero demanda. la antipartidocracia. Es que tu pregunta es concreta, que la oferta, la demanda es ¿qué tipo de candidato es el que puede diferenciar? La demanda tiene que ver más con corrupción y impunidad. Es decir, la honestidad sí va a ser un elemento diferenciador. ¿A quién le creen? La gente está demandando eso. Exactamente, tanto niveles altos como bajos. O sea, la parte de honestidad. A ver, ustedes... Sí, son temas, digamos, de consenso, ¿no? Menos corrupción, más crecimiento económico, menos inseguridad, es algo que va a estar presente. El gran problema es por el lado de la oferta, si va a haber alguien que desde la perspectiva ciudadana se ve creíble en ese tema. Y yo creo que esa es una, digamos, de las grandes incógnitas de esta elección. Yo añadiría esto de la segmentación que mencionaban. También geográficamente vamos a ver necesidades muy diferentes, sí. ¿no? Vas a tener estados, por ejemplo, Chiapas, Yucatán, donde el tema de seguridad pues simplemente va a estar ajeno, ¿no? Mientras que en otros estados pues va a ser inseguridad y en otros será economía. Entonces eso va a variar y ahí sí tenemos una constelación, digamos, de competencia partidista muy diferente, porque en algunos lados simplemente va a ser PRI-Morena, en otros lados va a ser PRI-PAN o PAN-Morena. O sea, la polarización también va a ser regional. Sí. Digamos, no, porque puede no serlo. O sea, por ejemplo, si el PRI se va a tercer lugar, un claro tercer lugar, pues básicamente donde haya competencia con Morena, pues no va a haber polarización, ¿no? Francisco, el tema de la demanda. No, una distinción entre lo que es popular y lo que es populista, como lo dice el Economist en hace un par de números, ¿no? Una cosa es tener una propuesta que sea sensata, sensible para buena parte de la población. Otra cosa es diagnosticar el problema. Y entonces creo que ahí eventualmente en el tiempo que falta, lo que vamos a escuchar es, si nos da tiempo para hacer esa diferencia, lo que suena bien contra lo que es una solución correcta para cualquiera de estos problemas de los que estamos hablando. Dos, me parece que tenemos algún problema de atribución de responsabilidades en algunos temas. Economía está claro. Economía es federal. Seguridad pública está muy difuso, que es un tema. Y corrupción, yo creo que pasa por una parte de partidos, pero también no me queda claro. Es decir, y eso es lo que van a hacer las campañas. O sea, las campañas van a decir, no, a ver, el corrupto eres tú. No, el corrupto eres tú. ¿No? Es decir, entras a un tema de corrupción relativa o de quién, o sea, los temas están claros. Creo que de lo que se van a tratar las campañas es quién es responsable de qué. Ahora, en los tres temas. Sí. Pero fíjate que hay algo interesante, más allá del tema de atribución, que es fundamental. Tenemos el precedente de 2012. El tema de inseguridad ya estaba, fue brutal. Sí. Y nadie lo tocó. Y creo que, entre otras cosas, no se toca porque tiene que ver con el papel de las Fuerzas Armadas, tiene que ver con el papel del Ejército, tiene que ver con el papel de la Marina, y ahí hasta López Obrador se ve muy institucional, ¿no? Entonces, a final de cuentas, entrarle a ese tema, en 2009 lo tocaron de manera tangencial, el PAN simplemente no les dio, en 2012 lo omitieron prácticamente todos, y yo creo que pues probablemente ¿es un tema radioactivo? Sí, la inseguridad. Digo, y eso a ver, me da pie para preguntarles, y relacionado con esto de las demandas. Yo creo, ahorita, acaban de salir las estadísticas del Sistema de Seguridad Nacional. Octubre es el mes más violento de los últimos 20 años. El tema es de quién es responsabilidad. 20 años. Yo he ido a varios estados de la República y sí, bueno, hay una preocupación muy real. La gente va a querer respuestas, Roy, pero lo que nos está diciendo Jorge es, pues sí, pero a lo mejor los candidatos no se las van a dar. No va a ser un tema tan diferenciador porque todos van a decir menos violencia, menos secuestros, todos van a decir lo mismo y mejores policías, más capacitadas, o sea, todos van a proponer lo mismo y no se van a meter con el ejército. Igual con temas como los de valores, tampoco se van a meter con el matrimonio igualitario, con esos temas tampoco porque ofende a la iglesia. Entonces, con la iglesia y con el ejército no se meten. Fíjate, probablemente de las elecciones de gobernador recientes que ha habido, donde ha habido alternancia, casi la oferta central de quienes ganaron fue voy a meter a la cárcel al gobernador anterior. O sea, corrupción. Corrupción clarísimamente centrado en eso de una manera muy enfática y muy clara.
Está más complicado para una elección presidencial, en la cual hay una demanda de mayor definición de otros aspectos, etcétera, ¿no? Pero no sabría yo cómo. Y el único partido que tendría problemas en este aspecto, obviamente, es el partido en el poder, ¿no? O sea, la alianza que logre el PRI con... Pero el PRI es muy claro, ¿no?, lo ¿no?, que está tratando de hacer, como de decir, embarrar a todos y decir todos son corruptos. Sí, claro, pero... Y ya se vuelve un tema de grado. Pero aquí, ¿no?, sí hay un tema de... Aquí sí hay una ¿no?, diferenciación clara, ¿no? O sea, mientras que los aspectos económicos sí se está distinguiendo muy claramente el proyecto que ha expresado López Obrador, aunque es difícil su traducción al público ya en sus detalles respecto a pues cualquier opción de centro derecha o como le quieras llamar, del PRI y del PAN, ¿no? En este caso, ¿no? Hay esta distinción y cada vez más se polariza así de alguna manera, tanto por la oferta como por las personalidades, entre López Obrador y los otros candidatos, ¿no? A ver, yo creo que no es un tema del ejército ni la marina. O sea, cada medición que tenemos son las dos instituciones con la mejor reputación. Sí. No, es un tema de policías. O sea, la seguridad pública yo creo que la vamos a llevar a eso. A las policías. Y no es casual que estemos hablando de eso en la última semana, vemos. Pero porque la estrategia de Calderón fue claramente usar al ejército. Vemos, o sea, yo nomás digo, el tema de inseguridad creo que es difuso. O sea, no hay un responsable claro de quién es, y entonces eso lo hace más complicado en campaña. El tema de economía creo que es más claro. O sea, de quién es responsabilidad. De hecho, mismas tasas de crecimiento de la administración anterior a estas fechas te reportan tasas de expectativa o de economía prospectiva o retrospectiva totalmente distintas. Eso es muy, muy, muy interesante. Mismas tasas de crecimiento o incluso misma situación o empleo o si te están reportando percepciones totalmente distintas. Estamos hablando de la situación económica tal cual o de la situación económica de cómo se le percibe, que yo creo que en eso el presidente tiene un punto. O sea, como la gente lo está viendo, no tiene que ver cómo está pasando. Pero bueno, las elecciones son percepciones. Así es. Las elecciones son percepciones. Pero déjenme ponerlo de la siguiente manera. A ver, ¿cómo? Y tratando de juntar el tema de la oferta y la demanda, porque me gustó esta distinción que hacía Javier el día de ayer. ¿Cómo se va a diferenciar cada uno de los candidatos? O sea, López Obrador va a decir, yo me diferencio me distingo de los otros candidatos con estos temas porque le estoy hablando a qué segmento. A ver, ¿Sí me entiendes? Sí. A ver, él tiene asegurado un segmento, que es el segmento indignado, que está, o sea, indignado porque ha perdido algo, ha perdido empleo, ha perdido beneficios, y es grandote ese segmento. Y ahí lo tiene. Y es muy leal. Entonces va a buscar hablarle a otro segmento, el segmento que busca Estado de Derecho, el segmento que busca modificaciones en seguridad. Mira, la economía solo es factor cuando es mala. Y no está mal. Si es buena, no es factor. La verdad, la economía es mala. Ahí va. ¿Fáctico o de percepción? No, de percepción. Pero, ¿de percepción han mejorado las percepciones económicas? No han mejorado. ¿Sí? Pero solo es factor si es mala. O sea, si yo percibo mucha inflación es mala. Si percibo que están controladas, entonces ya me volteo a ver otro tema. Okay. Pero ese no es factor. Igual en seguridad. López Obrador en seguridad no es que vaya a proponer algo distinto. Es que va a mostrar los resultados de sus políticas de seguridad. De eso te lo puedo, porque mi artículo de mañana en Excelsior es exactamente, me metí a ver su plan de gobierno que presentó el lunes. ¿Y no sus propuestas? Distinto. Nada distinto. Son puras cosas que ha propuesto Fox, Calderón y Peña. Pero ahí muestro los resultados y ahí sí... No hay nada nuevo, ¿eh? Ahí sí me diferencio. Sí. O sea, no me diferencio en propuesta, me diferencio en de que ellos no tienen resultados. Pero él tampoco tiene resultados. Pero estamos partiendo de la premisa equivocada. Sí. Que el voto por López Obrador es un voto por temas, por policy issues. ¿No? Pues para nada, es un tema de identidad. ¿Sí? Es un tema de identidad de clase y López Obrador en ese sentido... O sea, ¿cuál es la oferta y cuál es la demanda ahí en ese sentido? López Obrador, es muy claro, regresando a lo de populista, es una demanda por una mayor intervención del Estado, un Estado más regulador y es un Estado que está del lado de los más desprotegidos, que pasa por desigualdad. Es algo que no he mencionado, pero que está ahorita en la agenda de todos. O sea, sí es una agenda de izquierda. Sin lugar a dudas. Del PRI de los 70. Si eso es el PRI de los 70 era de izquierda. Sí, bueno, era el de los... No. Pero eso es una vieja distinción de izquierda. El más menos Estado en el ámbito económico. Digamos, los nuevos temas
ideológicos de la izquierda como matrimonio igualitario, más. Ese no es. López Obrador es más en ese sentido y sí ves que existe esa demanda entre los grupos más desprotegidos. Ahora es muy difuso. Sí. O sea, creo que lo que está detrás de López Obrador es un tema más de identidad, que el personaje les gusta mucho, que están dispuestos a cambiarse de partido y ha desfondado al PRD precisamente por seguirlo y ha logrado construir una nueva alternativa, pero es todo alrededor de la persona. Tampoco es que haya grandes propuestas. O sea, si mañana sale López Obrador de la escena por alguna razón, ¿se desfonda Morena? Sí. Sí, pues te sacó 8%. Muy probablemente, entonces eso iría en contra de la idea de que es de identidad. O sea, yo creo que no hay identidad. O sea, no, es identidad alrededor de López Obrador. Hay un tema antisistema, antisistema que te motiva a los independientes, que te motiva a Morena, y es gente enojada. Es gente muy enojada. Y entonces yo no sé si tiene que ver con la izquierda. Yo no creo que Morena sea un partido de izquierda. Yo creo que Morena es un partido antisistémico. Sería muy difícil que alguien que sea... habría que ver los demográficos y los temas. Hay un punto. Yo hoy que revisaba el proyecto de Nación, pues no quieren subir impuestos. ¿No? Que pues una de las cosas características de la izquierda es subo impuestos para redistribuir, ¿no? Pero fíjate, cuando analizas, por ejemplo, polarización entre segmentos, hicimos el análisis de segmentación, 27% de López Obradoristas les gusta Morena, votan Morena, adoran a López Obrador, no quieren a ningún otro partido, es 27%. Tienes del otro lado... ¿De la población nacional? De la población nacional. Es un chorro, es un montón. Sí. Del otro lado tienes 23, 24% y otro cacho. Pues están, digamos, a tercios favorable, a tercios desfavorable. El punto es que al menos en lo que es las reformas de Peña, no hay gran distancia, salvo reforma energética, que es un... No hay gran distancia entre las posturas de los que hoy no quieren a López Obrador y de quienes serían los AMLO lovers. Sí. ¿No? Cuando tú esperarías... ¿A los López Obradoristas les gusta la reforma energética? No, es que todos están en contra de la reforma energética. O sea, incluso la gente que no le gusta a López Obrador no está muy contenta con la reforma energética. Es que no les gusta a nadie. Exactamente. Entonces no tienes ese traslape de temas. Hemos perdido los modernizadores. Pero mira, hemos perdido esa lucha, la hemos perdido en la opinión pública. Modo, pero nunca los reformistas las pierden. ¿Verdad? Pues ahí está el gran libro de Tirol, ¿no? Que dice que los economistas no saben explicarse y es el problema que tienen los países. Bueno, eso dice él, no le creo. Lo que dice Jorge, segmentemos. La pregunta de Javier tiene que ser matizada, porque hay que ver que el 70% de los votantes que van a las urnas tienen identidad partidista. El 70%. ¿Todavía? No, ha bajado. De los que van a votar. De los que van a votar. Eso es un buen punto. Visto en las encuestas de salida. ¿En qué medición? En encuestas de salida. Si quieres te las mando con mucho gusto. No, yo te las mando a ti. Perfecto. Bueno, ¿cuánto crees que es? No, menos de 50. En las encuestas de salida, Francisco, en encuestas de salida. Votan más los que tienen partidismo. Por favor, pido que le mandemos los datos a Leo, revise los tuyos y los que yo le mando. Al menos hasta el 12%. Que, por cierto, incluye una tuya, 2003, en la cual está... 2003, gracias, 2003. La tuya, pero tengo una de 2015, Francisco. En fin... La mandamos a Leo y que Leo decida. Bueno, vamos a decir... Y no hacemos perder el tiempo al público con estas cosas. Es un hecho tal, tiene, según yo, según gracias, el 70% tiene... Y es un dato, no es una opinión, es un dato. De los que van a votar, para que quede claro. Van a votar, los que votan, de los que van a las urnas. Es un determinante de ir a las urnas. Es muy importante. Entonces, a donde voy es que aquí la pregunta de Javier quizás sea más interesante si lo pensamos en los independientes. Que es la otra parte. Este 30% de votantes que, pues en fin, no van a ser motivados por la identidad partidista, te hace pensar que van a votar por el partido. No es cierto en el 100%, pero digamos. Y entre los independientes, ¿cuáles son las demandas? A ver, pero para entender, perdón, Ulises, digamos, sea el 50 o el 70% los partidistas. Es el 70%. Eso es la demanda para eso no es importante porque ellos votan
O sea, son como los que le vamos al Cruz Azul. Eso es lo que quiero decir. decir. Aunque pierda, aunque gane el Cruz Azul, le vas al... Entonces, ahí, ¿verdad, Roy? Sí, ahí la oferta y la demanda no es relevante, porque la motivación es esa. Entonces, entre este 30 que son independientes es donde se hace muy interesante la pregunta. Sí. Y es un público de veras muy, muy, muy interesante. En primer lugar, es totalmente antisistema. Totalmente contra el incumbente, o sea, con el que esté en el poder. Sí. Es tremenda, muy, muy por el cambio, es decir, manifiestamente por el cambio más que el resto de la población. ¿Qué otra cosa tendrían estos independientes como rasgo El distintivo? rechazo. Digo, hay dos vertientes: el alienado que no va a votar, el que sí va a votar. Pero estos sí van a votar. Confianza en las instituciones, pero tienen un poco más de confianza en instituciones. Sí, o sea, tienden a aprobar más, digamos, al presidente que los que se quedaron en su casa. Claro. Pero desaprueban más que la población, obviamente. O sea, los que están realmente enojados y alienados no van a votar. No estoy seguro, porque ahí están van a votar. hay varios independientes. A ver, déjame, tengo que hacer, porque ya me pusieron la musiquita. Me tengo que ir a una pausa. Estamos en nuestra tradicional mesa de encuestadores y regresamos en un momento más.